Bienvenidos a otro episodio de Exploradores de la Historia 360. A lo largo de la historia, las armas químicas y biológicas han sido utilizadas como herramientas de terror y destrucción masiva. Hoy, exploraremos las 10 armas químicas y biológicas más temidas, desde agentes que incapacitan a las tropas hasta sustancias letales que causan un sufrimiento inimaginable. Comencemos. Número 10. Cloro. El cloro fue la primera arma química utilizada a gran escala durante la Primera Guerra Mundial, marcando el inicio de la guerra química moderna. El 22 de abril de 1915, en la Segunda Batalla de Ypres, el ejército alemán liberó unas 168 toneladas de cloro en el campo de batalla, creando una nube verdosa que se movió lentamente hacia las trincheras aliadas. Los soldados, sin saber qué hacer, inhalaron el gas, lo que resultó en miles de muertes y lesiones graves. Este ataque fue un momento decisivo que llevó a todas las naciones involucradas a desarrollar y utilizar armas químicas a lo largo de la guerra. El cloro, al entrar en contacto con las membranas húmedas de las vías respiratorias, se convierte en ácido clorhídrico, causando una irritación severa que puede llevar al edema pulmonar, asfixia y, en muchos casos, la muerte. A diferencia de otros agentes químicos que se utilizan para matar instantáneamente, el cloro causa un sufrimiento considerable antes de provocar la muerte, lo que lo convierte en una herramienta de terror en la guerra. Sin embargo, su efectividad disminuyó rápidamente a medida que los ejércitos desarrollaron y distribuyeron máscaras antigas, lo que mitigó en gran medida su impacto. A pesar de su eficacia inicial, el cloro nunca fue el agente químico más mortal, pero su uso simbólico como la primera arma química moderna le asegura un lugar en la historia militar. El legado del cloro se encuentra no solo en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, sino también en su impacto duradero en el desarrollo de la guerra química, impulsando la creación de armas aún más letales en los años posteriores. Su inclusión en esta lista no es solo por su capacidad de matar, sino por el miedo y el horror que provocó en los soldados y la humanidad en general. Número 9. Gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno, conocido también como agente lacrimógeno, es una sustancia química irritante que afecta principalmente los ojos, causando una sensación de ardor intenso, lagrimeo y dificultad para ver. Aunque se considera una herramienta no letal, su uso en concentraciones altas o en áreas confinadas puede tener efectos graves, especialmente en personas con problemas respiratorios, ancianos o niños. Históricamente, el gas lacrimógeno se desarrolló como un arma militar, con su primera utilización masiva durante la Primera Guerra Mundial. Fue utilizado para incapacitar a los soldados enemigos sin causar bajas permanentes. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una herramienta estándar para el control de multitudes, especialmente en situaciones de disturbios civiles. Su capacidad para dispersar grandes grupos de personas lo ha hecho popular entre las fuerzas policiales de todo el mundo, aunque su uso sigue siendo controvertido debido a los riesgos asociados. A pesar de su letalidad relativamente baja en comparación con otras armas químicas, el gas lacrimógeno es temido por su capacidad para causar pánico y desorientación. Su aplicación en conflictos urbanos y en protestas masivas ha demostrado que, aunque no siempre mata, puede ser extremadamente efectivo para controlar o dispersar multitudes. Además, el uso indebido o excesivo del gas lacrimógeno ha llevado a situaciones en las que las personas han sufrido lesiones graves o incluso la muerte, lo que subraya la necesidad de un manejo cuidadoso de esta arma química. Número 8. Fosgeno. El asesino silencioso. El fosgeno, un gas incoloro con un leve olor a heno o hierba recién cortada, fue uno de los agentes químicos más mortales utilizados durante la Primera Guerra Mundial. A diferencia del cloro, que causaba una irritación inmediata, el fosgeno tiene un efecto retardado, lo que lo hace especialmente peligroso. Después de la exposición, los síntomas pueden tardar entre 24 y 48 horas en aparecer, lo que da a las víctimas una falsa sensación de seguridad. Durante este tiempo, el gas comienza a destruir los tejidos pulmonares, causando un edema pulmonar que eventualmente asfixia a la víctima. El fosgeno fue utilizado por primera vez por los alemanes en 1915, y rápidamente se convirtió en una de las armas químicas más mortíferas de la guerra, superando al cloro en su capacidad de matar.
Aproximadamente el 85% de las muertes por gas en la Primera Guerra Mundial fueron causadas por fosgeno. Los soldados expuestos al fosgeno sufrían síntomas como tos severa, dificultad para respirar y, en casos extremos, el colapso de los pulmones. Su capacidad para pasar desapercibido en el campo de batalla y su letalidad retrasada lo convirtieron en una herramienta de terror psicológico y físico. Aunque el uso del fosgeno en combate ha sido prohibido por la Convención sobre Armas Químicas, su legado persiste. El fosgeno no solo fue un asesino silencioso en la guerra, sino que también tiene aplicaciones industriales, siendo utilizado en la fabricación de plásticos y pesticidas. Esto plantea un riesgo adicional, ya que un accidente industrial que involucre fosgeno podría tener consecuencias catastróficas. El temor a su potencial uso en conflictos modernos o ataques terroristas sigue siendo una preocupación, lo que asegura su lugar en la historia como una de las armas químicas más temidas. Número 7. Gas mostaza. El gas mostaza es uno de los agentes químicos más notorios de la historia militar. Desarrollado durante la Primera Guerra Mundial, fue utilizado extensivamente en el frente occidental, donde su efecto devastador en las tropas cambió para siempre la naturaleza de la guerra. El gas mostaza no solo afecta los pulmones cuando es inhalado, sino que también causa quemaduras graves y ampollas en la piel, además de dañar severamente los ojos y las vías respiratorias. A diferencia de otros gases tóxicos, sus efectos no son inmediatos, lo que provoca que las víctimas, en muchos casos, no se percaten de su exposición hasta que es demasiado tarde. Una de las características más temidas del gas mostaza es su persistencia en el ambiente. A diferencia de otros agentes que se dispersan rápidamente, el gas mostaza puede permanecer activo en el suelo y las superficies durante días o incluso semanas, lo que lo convierte en una amenaza duradera. Las tropas expuestas al gas mostaza no solo enfrentaban el peligro inmediato de la inhalación, sino que también estaban en riesgo de sufrir lesiones graves si tocaban o se movían a través de áreas contaminadas. Este aspecto lo hacía particularmente útil como arma de negación de área, impidiendo el avance o la ocupación de ciertas zonas por un tiempo prolongado. A pesar de ser menos letal en comparación con otros agentes químicos, el gas mostaza causó un sufrimiento indescriptible. Las víctimas podían quedar ciegas temporal o permanentemente, y los sobrevivientes a menudo sufrían efectos a largo plazo, como daño pulmonar crónico y cicatrices en la piel. La crudeza de los efectos del gas mostaza llevó a su prohibición en el Protocolo de Ginebra de 1925, aunque lamentablemente su uso ha continuado en conflictos posteriores, demostrando la persistente amenaza que representan las armas químicas. Número 6. Sarín. El sarín, conocido científicamente como Hebe, es uno de los agentes nerviosos más letales desarrollados en la historia de la guerra química. Descubierto en 1938 por científicos alemanes, el sarín fue inicialmente investigado como un posible pesticida antes de que su potencial como arma química se reconociera plenamente. El sarín es un líquido incoloro e inodoro que se evapora rápidamente, lo que lo convierte en una amenaza invisible y extremadamente peligrosa en el campo de batalla. Una vez liberado, se disemina rápidamente a través del aire, penetrando el cuerpo tanto por inhalación como por contacto con la piel. El mecanismo de acción del sarín es devastador. Al ser un agente nervioso, interfiere con la función de la enzima acetilcolinesterasa, que es crucial para el funcionamiento normal del sistema nervioso. Esta inhibición provoca una acumulación de acetilcolina en la sinapsis, lo que resulta en una estimulación excesiva de los músculos, glándulas y el sistema nervioso central. Los síntomas de envenenamiento por sarín incluyen dificultad para respirar, convulsiones, pérdida del control corporal, y si no se trata rápidamente, la muerte por asfixia debido a la parálisis de los músculos respiratorios. A pesar de la prohibición internacional del uso de armas químicas, el sarín ha sido utilizado en conflictos recientes, demostrando su capacidad para causar terror y muerte masiva. Uno de los incidentes más notorios fue el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, que resultó en la muerte de 13 personas y la hospitalización de miles. Más recientemente, ha sido utilizado en la guerra civil siria, con consecuencias devastadoras para la población civil, subrayando el peligro constante que representan este tipo de armas químicas en el mundo moderno. Número 5. Soman. Soman
Es un agente nervioso desarrollado en Alemania en 1944. Su estructura química lo hace más volátil y más difícil de tratar que otros agentes nerviosos, como el sarín. El Soman es extremadamente rápido en su acción, lo que lo convierte en una de las armas químicas más temidas. Cuando una persona está expuesta al Soman, los síntomas pueden aparecer en cuestión de segundos, comenzando con dificultad para respirar, pérdida de control muscular, convulsiones, y rápidamente, la muerte por parálisis respiratoria si no se trata inmediatamente. Una de las razones por las que el Soman es tan letal es que inhibe la enzima acetilcolinesterasa, esencial para el funcionamiento normal del sistema nervioso. Al bloquear esta enzima, el Soman provoca una acumulación de acetilcolina, lo que lleva a la hiperestimulación de los músculos y glándulas, causando un colapso total del sistema nervioso. Lo que agrava aún más su letalidad es que el Soman es resistente a los tratamientos estándar con antídotos, especialmente si no se administran de inmediato. El Soman también es persistente en el medio ambiente, lo que significa que puede contaminar áreas durante periodos prolongados, aumentando el riesgo de exposición para las tropas y civiles mucho tiempo después de su liberación. Debido a su toxicidad extrema y su capacidad para causar un sufrimiento inmediato y muerte, el Soman fue clasificado como una de las armas químicas más peligrosas, lo que llevó a su prohibición bajo la Convención sobre Armas Químicas de 1993. Sin embargo, el riesgo de su uso en conflictos modernos o actos de terrorismo sigue siendo una preocupación para las fuerzas de seguridad en todo el mundo. Número 4. Tabún. Tabún fue el primer agente nervioso desarrollado y su creación marcó un avance significativo en las armas químicas. Descubierto en 1936 en Alemania, el tabún rápidamente llamó la atención de los militares nazis debido a su letalidad. A diferencia de las armas químicas anteriores, que generalmente causaban heridas visibles o incapacitaban a las víctimas, el tabún actúa sobre el sistema nervioso central, causando parálisis y muerte en cuestión de minutos tras la exposición. Una de las características más peligrosas del tabún es su volatilidad y su capacidad para ser absorbido tanto por la piel como por inhalación. Esto significa que no solo es peligroso en forma de vapor, sino que también puede ser letal si entra en contacto con la piel, lo que lo convierte en una amenaza omnipresente en el campo de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, se produjeron grandes cantidades de tabún, pero, afortunadamente, nunca fue utilizado en combate. Sin embargo, la sola existencia de este agente mantuvo a las fuerzas aliadas en constante alerta, ya que cualquier ataque con tabún habría resultado en un número masivo de bajas. El tabún también es particularmente difícil de tratar una vez que alguien ha sido expuesto. Los antídotos disponibles solo son efectivos si se administran inmediatamente después de la exposición, lo que complica enormemente la respuesta médica en situaciones de combate. Incluso hoy en día, la existencia de reservas de tabún en algunos países representa una amenaza significativa, especialmente si cayera en manos de grupos no estatales. Su letalidad y la dificultad para protegerse contra él aseguran su lugar como una de las armas químicas más temidas en la historia militar. Número 3. VX. VX es uno de los agentes nerviosos más letales jamás creados, desarrollado inicialmente en la década de 1950 por el ejército británico. Esta sustancia es un líquido aceitoso, incoloro e inodoro que puede permanecer activo en el ambiente durante días o incluso semanas, dependiendo de las condiciones climáticas. Lo que hace al VX particularmente peligroso es su capacidad para ser absorbido tanto por la piel como por inhalación, lo que lo convierte en un arma versátil y mortal en diversas condiciones de combate. La acción del VX en el cuerpo humano es rápida y devastadora. Como otros agentes nerviosos, el VX interfiere con la función del sistema nervioso central al inhibir la enzima acetilcolinesterasa, lo que provoca una acumulación descontrolada de acetilcolina en los nervios. Esto lleva a una estimulación continua de los músculos, causando espasmos, convulsiones y, eventualmente, la parálisis del sistema respiratorio, lo que resulta en una muerte rápida si no se administra tratamiento inmediato. Incluso una cantidad mínima, como una gota en la piel, puede ser suficiente para matar a una persona. A pesar de la prohibición del VX bajo la Convención sobre Armas Químicas, su existencia y potencial de uso siguen siendo una gran preocupación para la seguridad global.
El riesgo de que este agente sea utilizado por actores estatales o terroristas en un conflicto moderno mantiene su posición como una de las armas químicas más temidas y letales. Su persistencia en el ambiente y su capacidad para causar una muerte casi instantánea lo colocan en el tercer lugar de nuestra lista, representando el pináculo de la letalidad en la guerra química. Número 2. Agente naranja. El agente naranja es uno de los herbicidas más infames utilizados durante la guerra de Vietnam. Compuesto por una mezcla de dos herbicidas, fue diseñado para eliminar el follaje denso de la selva vietnamita, con el objetivo de despojar al Vietcong de sus escondites y recursos. Sin embargo, su uso a gran escala tuvo consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la salud humana. Más de 20 millones de galones de esta sustancia fueron rociados sobre Vietnam, Camboya y Laos, afectando millones de hectáreas de tierra y exponiendo a millones de personas a sus efectos nocivos. El componente más peligroso del agente naranja fue la dioxina, que es extremadamente tóxica incluso en cantidades minúsculas. La exposición a la dioxina ha sido vinculada con una amplia gama de problemas de salud, incluyendo cáncer, trastornos neurológicos y defectos de nacimiento que han afectado a generaciones enteras de vietnamitas. Además, miles de veteranos estadounidenses que estuvieron expuestos al agente naranja durante el conflicto también han sufrido enfermedades graves y problemas de salud crónicos como resultado de esta exposición. El legado del agente naranja sigue siendo una herida abierta, no solo en Vietnam, sino también en la conciencia mundial sobre los horrores de la guerra química. A pesar de que su uso estaba destinado a ser una táctica militar para ganar ventaja en el campo de batalla, el costo humano y ambiental ha sido incalculable. Hasta el día de hoy, se siguen encontrando áreas contaminadas en Vietnam, y las generaciones posteriores continúan sufriendo las consecuencias de su uso, lo que lo convierte en una de las armas químicas más temidas y destructivas jamás utilizadas. Número 1. Anthrax. El anthrax es una de las amenazas biológicas más temidas en la historia de la humanidad. Esta bacteria tiene la capacidad de formar esporas extremadamente resistentes que pueden sobrevivir en el medio ambiente durante décadas. Las esporas de anthrax pueden ser liberadas en forma de polvo o aerosol, lo que las convierte en una herramienta letal para el bioterrorismo. Cuando las esporas son inhaladas, penetran en los pulmones y se activan, liberando toxinas que rápidamente comienzan a destruir el tejido pulmonar y causar una infección sistémica. Una de las razones por las que el anthrax es tan temido es su tasa de mortalidad extremadamente alta cuando se inhala. Sin tratamiento inmediato, la inhalación de anthrax tiene una tasa de mortalidad cercana al 100%, ya que la infección avanza rápidamente y los síntomas iniciales pueden parecerse a los de un resfriado común, lo que retrasa su diagnóstico y tratamiento. Además, el anthrax cutáneo, aunque menos mortal, puede causar graves infecciones si no se trata, y el anthrax gastrointestinal, aunque raro, es también extremadamente peligroso. Históricamente, el anthrax ha sido utilizado como arma biológica en varias ocasiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, ambos bandos experimentaron con su uso, y más recientemente, en 2001, se produjo un ataque bioterrorista en los Estados Unidos cuando cartas contaminadas con anthrax fueron enviadas a varias figuras públicas y medios de comunicación. Este ataque resultó en la muerte de 5 personas y puso en evidencia la facilidad con la que el anthrax puede ser utilizado para sembrar el pánico y causar caos. A pesar de los esfuerzos globales para controlar y prevenir el uso de armas biológicas, el anthrax sigue siendo una amenaza persistente. Su potencial para ser utilizado en ataques terroristas lo convierte en la más mortal y temida de todas las armas químicas y biológicas, asegurándole el primer lugar en esta lista. La capacidad de las esporas de anthrax para permanecer activas durante años y su resistencia a condiciones ambientales adversas refuerzan su estatus como una de las armas más letales que existen. Las armas químicas y biológicas representan lo peor de la capacidad humana para causar daño. Desde los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial hasta los conflictos modernos, estas sustancias han infligido sufrimiento y muerte de formas horribles. Afortunadamente, los esfuerzos internacionales han reducido su uso, pero el conocimiento de su existencia continúa siendo una amenaza latente. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, debemos recordar los horrores del pasado para evitar que se repitan en el futuro. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido como este.
Hasta la próxima.